Jesús, estos... Hay una obra. Jesús, escúchalo bien, no nos envió a entretener. A que prepares tu Biblia física, tu Biblia digital. Sean bienvenidos los que están acá atrás. Pueden pasar, pueden tomar un asiento para este tiempo. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor Padre bendito, muchas gracias por todo lo que estás haciendo, por lo que estás obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en cada familia, Señor, de aquí de la iglesia. Te pido, Señor Padre bendito, que seas tú obrando, que seas tú moviéndote. Te pido que esta tarde tu presencia nos anime. Amado Espíritu Santo, te pido que esta tarde tu presencia comience a moverse en este lugar y toque cada uno de los corazones. Que tu presencia, Señor, esta tarde nos recuerde para qué fuimos diseñados. Que tu presencia esta tarde obre milagros en medio de la reunión. Que tu presencia esta tarde se manifieste poderosamente en cada una de nuestras vidas. Que despiertes los corazones para que nuestras bocas, para que nuestras vidas sean un testimonio vivo de cómo tú obras, de cómo tú transformas, de cómo traes vida. Te lo pido, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te quiero compartir bajo el título, en esta tarde, el título del mensaje, si lo quieres allá anotar, es: hay poder en tu historia. Hay poder en tu historia. Dile allá a dos personas: tu historia tiene poder. Tu historia tiene poder. Alguien que tengas al lado, dile: tu historia tiene poder. Alguien atrás, alguien enfrente, despierta el de enfrente, dile: tu historia tiene poder. Qué alegría, iglesia, vernos en esta tarde, vernos el día de hoy. Esta palabra, tu historia tiene poder. Cada una de las historias que hemos vivido tiene poder. Hay algo especial cuando nos reunimos para recordar que tenemos una historia. Amén. Hay historias desde que nacemos. Historias que tal vez tú no te acuerdes, pero que después tu madre te platica. Es que cuando estabas en mi vientre estaba sucediendo esta historia. Cuando naciste sucedió esta historia. Cuando comenzaste a crecer. Algunos capítulos de estas historias son oscuros, que no quisiéramos recordar. Algunos capítulos de estas historias son tristes. Algunos capítulos de estas historias son gloriosos. Y son muchas veces los que contamos. Son muchas veces los que presumimos las glorias. Pero todos, sin excepción de cada uno de esos capítulos que hemos vivido, todas y cada una de esas historias que Dios ha permitido, son testigos de que Dios sigue obrando en nuestras vidas, de que Dios tiene historias nuevas por contar. Si estás aquí esta tarde, este día, no es casualidad.
Dios quiere recordarte que tu pasado no te define. Aquella historia amarga, aquel error que cometiste no te define como hijo o como hija de Dios. Pero también te viene a recordar que el proceso que estás viviendo hoy es una historia que contarás mañana y que será de bendición a otros. El proceso que estás viviendo hoy en tu familia, el proceso que estás viviendo con tus hijos, el proceso que estás viviendo con tu pareja, el proceso que estás viviendo tal vez en la salud, ese proceso que estás viviendo, Dios está preparando una historia en la cual vas a contar cómo Él se glorificó, cómo Él obró, cómo le creíste y cómo fue una gloria que vas a contarle a todo el mundo. Ay, ay, ay. Yo ya siento la presencia de Dios esta tarde. Yo ya veo cómo el Espíritu les está recordando historias, momentos. Así que antes de que empiece la palabra, quiero que le digas a alguien cerca y que le recuerdes esto, debe de quedarnos esta tarde. Dios va a usar tu historia para levantar a otros. Dios va a usar tu historia para levantar a otros. Dile a alguien. Dios va a usar cada una de las historias aquí para levantar a otros. Hasta los errores que Dios permitió que experimentaras van a ser para levantar a alguien que está pasando por lo mismo o algo similar. Ese testimonio que viviste en tu adolescencia va a ser para levantar a un joven de los que están aquí, de los que vendrán. Ese testimonio que has vivido doloroso va a ser para que tú le compartas a otro cómo Dios en medio de un proceso doloroso te sacó adelante. Historias que van a levantar a otros están aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Vamos a celebrarlo. Y quiero preguntarles, ¿cuántos están listos para buscar de Dios esta tarde? Ay, iglesia, empezamos mal. Era una pregunta con prueba. Cuando les dije, ¿cuántos están listos para buscar de Dios esta tarde? Tal vez algunos aquí sí. Buscar lo haces cuando no has encontrado algo. Pero muchos de aquí ya lo encontramos. No puedes buscar algo que ya encontraste. Tal vez los jóvenes sí vengan a buscar a Dios, pero muchos adultos que estamos aquí ya lo encontramos. En su palabra dice, buscadme y viviréis. Pero muchos de aquí ya lo encontramos. Así que nos toca vivir. Jesús ya vive en ti y en mí desde el momento que lo recibiste. Jesús ya habita en ti y en mí. Ahora tienes que conocer su presencia. Quiero recordarles algo que les dejé el miércoles, pero esto lo tenemos que tener bien claro. Un momento es en el que estábamos buscando al Señor, en el que en medio de la dificultad buscábamos una respuesta, buscábamos una salida, y el Señor se presenta y lo encontramos. Lo recibimos en nuestro corazón y ese día dice la palabra que hubo fiesta en el cielo. Cuando tú dijiste, Señor, te quiero seguir, hubo fiesta en el cielo. Y aquí en la tierra también celebramos. Y eso se le llama encontrar a Dios y se le llama salvación. Ahí fue el momento en el que a través de la fe en Jesús somos salvos. Pero si ya lo encontramos, ahora viene el momento de conocerlo. Ahora viene el momento de santificación, en el que nosotros, no por ser salvos, por recibir a Jesús ya somos perfectos,
Ya no cometemos un solo pecado, ya no cometemos un solo error, sino que ahora estamos siendo santificados al relacionarnos con Él, al pasar tiempo con Él, al leer su palabra. ¿Sí nos quedan claras ya esas dos cosas? Salvación es un momento en el cual por fe y por gracia de Dios la recibimos. Pero santificación es un proceso continuo que seguimos viviendo. Por eso la palabra dice, tengan comunión con los santos. No quiere decir que cuando estamos aquí reunidos todos somos perfectos. Dios sigue tratando áreas en cada uno de los que estamos aquí. Dice la comunión de los santos porque estamos siendo apartados para Dios, porque estamos tomando este tiempo para buscarle, porque seguimos reconociendo que le necesitamos. Amén. Es un proceso que seguimos, en el que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Acompáñame a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3. Hechos 9, 3. Hechos 9:3, Nuevo Testamento. Y vamos a leer del 3 al 6. ¿Estamos listos? Hechos 9:3, primero en la Reina Valera y luego en la PDT dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí eso último es lo que ya suena medio raro, pero vamos a leer la PDT. Dice la PDT: mientras Saulo se acercaba a Damasco, una luz del cielo brilló sobre él. ¿Te ha pasado que intentas ver el sol y el sol te deslumbra? No lo puedes ver directamente porque te lastima mucho los ojos. Y luego dice: cayó al suelo y oyó una voz. Imagínense a Pablo en ese momento. Saulo, ya me estoy adelantando. Saulo en ese momento dice aquí que vino una luz, un resplandor del cielo y cayó. Y luego dice: oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Hay gente, y quiero que notes esta frase o que le puedas tomar una foto. Hay gente que quiere olvidar su historia, pero Dios quiere usarla para sanar a otros. Hay gente que quiere olvidar su historia. Hay historias que tú quisieras olvidar. Aquel momento de pequeño que sucedió algo que no debía suceder. Aquel error en tu adolescencia que te trajo consecuencias. Aquella discusión con la familia, con el matrimonio. Y hay muchas veces que hay gente que quiere olvidar su historia, pero Dios quiere usarla para sanar a otros. Es algo que hay que entender. Muchos están esperando escuchar tu historia. Muchos quieren una respuesta en medio de su dificultad. Pero ¿sabes? Esa historia en la cual tú confiaste en Dios
Mucha gente quiere escucharla porque quiere ver cómo hubo una persona a la cual Dios la levantó. Cómo hubo una persona que le creyó y Dios la levantó. Y que a través de tu historia otra persona puede decir, si Dios lo hizo con él o con ella, también lo puede hacer conmigo. Si Dios tomó su vida y la restauró, también puede restaurar mi vida. Si Dios me sacó del alcoholismo y la drogadicción, también lo puede hacer conmigo. Si Dios le ayudó en un proceso difícil en su matrimonio, también lo puede hacer con mi matrimonio. Hay historias que quisiéramos callar, que el enemigo ha intentado callar, porque él sabe que una persona con historia y fe se convierte en una amenaza para el reino. Él sabe que donde hay una persona que tiene fe y que comparte cómo Dios lo ayudó, eso puede ocasionar que la fe de otros se levante. Jesús mismo no ocultó sus cicatrices. Jesús mismo, después de resucitar, él pudiendo desaparecer sus cicatrices, no las desapareció. Él fue con sus discípulos y se las mostró, porque eran evidencia de la historia. Eran evidencia de cómo el Padre obró en su vida. Punto número 1 que quiero que entendamos acerca de que tenemos una historia por contar es: tu historia es más poderosa de lo que te imaginas. Tu historia es más poderosa de lo que te imaginas. Tu historia puede impactar la vida de muchas personas. No por nada Dios la permitió. ¿Sabes? Yo cuando he compartido con jóvenes, los pastores de las iglesias que me han invitado, me dicen: pastor, no dejes de contar tu testimonio. No dejes de contar tu historia. Porque hay jóvenes que han pasado por ahí, por donde pasé. Pero hay personas que también necesitan escuchar tu historia. Me impacta mucho y me gusta preguntarle a las personas. Algunos de los que están aquí ya les he preguntado, otros me gustaría platicar más. Pero me gusta preguntarles: ¿tienes alguna historia en la cual viste a Dios claramente? O compárteme cómo conociste a Jesús. Y me encanta escuchar eso. He escuchado tantas historias. He escuchado personas que han conocido a Dios en la cárcel. He escuchado a personas que en medio de un conflicto matrimonial, cuando se divorciaron, estaban a punto de suicidarse, y que en ese momento, cuando agarraron la pistola e intentaron dispararse, la pistola se encasquilló y ya no disparó, y en ese momento se encontraron con Jesús. He escuchado testimonios de diferentes, tantos testimonios he escuchado. Tú tienes el tuyo. Dios está formando historias contigo. Y hay uno muy impactante de un hombre llamado José Ovalle. José Ovalle. Si te digo este nombre, anótalo y al rato vas a YouTube y lo buscas. José Ovalle. Él era conocido como el monstruo. En su colonia nadie lo quería. Sus padres eran delincuentes. Su padre principalmente era delincuente, golpeaba a su esposa, vivían mal. Su padre lo olvidó y lo dejó en la calle, y desde pequeño a este hombre, José Ovalle, le tocó vivir en las calles. Le tocó crecer en las calles, y estando en las calles, pues se educó en la calle. Cuando no había para comer, si no te dan tampoco cuando pides, ¿qué hacen? Roban. Y él creció en las calles, conociendo lo malo de las calles. Era el terror de su comunidad,
Porque donde él estaba había un alboroto, o ya había golpeado, o se había peleado con alguien, o ya había robado algo. Pero en esa época, cuando él estaba, no había tanta seguridad de tantos policías como en esta época. Entre mismos vecinos intentaban defender. Pero dice su testimonio de José Ovalle que él era un hombre loco. Que inclusive él iba a las iglesias. Y en las iglesias, imagínense este grado. En las iglesias los pastores decían que este hombre no tenía salvación. Le decían a sus congregantes, ya ni ores por él, que ese hombre no tiene salvación. Pero pareciera que Dios estaba escuchando esas palabras de ese hombre no tiene salvación. Porque a este hombre su testimonio es que no le compartió un pastor, no le compartió un padre, no fue en una campaña de evangelismo, sino como realmente a él todos les habían dado la espalda. Él odiaba a los cristianos, él odiaba a la iglesia. Jesús mismo le tuvo que predicar. Jesús mismo, él cuenta en su testimonio que escuchó su voz y le empezó a predicar sin él conocer la Biblia. Él empezó a conocer del amor de Jesús. Y ese hombre, violado de pequeño, crecido en la calle, entre delincuencia, entre drogas, vagabundo, que ni las iglesias lo querían, comenzó a experimentar el amor de Jesús. Y todas sus primeras prédicas, porque yo te digo, cuando comienzas a experimentar lo que Dios hace en tu vida, no te puedes quedar callado. No te puedes quedar callada. Este hombre comenzó a compartir y el pueblo comenzó a ver. ¿Pero qué no ese era el monstruo? ¿Pero qué no ese era el que nos robaba, el que los picaba? La gente comenzó a ver su transformación a partir del encuentro con Jesús. Trabajaba, ya no robaba, ayudaba a su prójimo. Y cuando le preguntaban, ¿pero por qué haces esto? Es que tuve un encuentro con Jesús y me predicó él. La gente lo tomaba por loco, pero quedaba sorprendida de ver los cambios en este hombre, José Ovalle. Y él tomó un amor por Jesús tan grande que dice que no puede haber otro amor tan grande. Y comenzó a ser usado por Dios de una manera tremenda. No me quiero alargar mucho en su testimonio, pero inclusive cuando él se casa, porque se casó y formó una familia, cuando él se casa su esposa muere. ¿Pero qué crees? Era tanto su amor por Jesús, era tanta su hambre por Dios, que él cuando su esposa estaba muerta, se puso a orar por ella. Y dicen en ese pueblo que cuando él ora por su esposa, ¿qué creen que sucedió? ¿Qué se imaginan? Lo más loco que se imaginen. Resucitó. Su esposa resucitó. Ya muerta resucitó. No, imagínense lo que pasó en ese pueblo. Se despertó una fe tan grande que Dios comenzó a usar a ese hombre tremendamente. Porque él le creyó a Dios, oró por su esposa y resucitó a su esposa. Su esposa está viva. Él está vivo aún. Pero fíjense, de ser alguien abandonado en la calle, de ser alguien que ni siquiera los pastores o alguien con fe le tenían esperanza, pero Dios le tuvo esperanza. ¿Sabes qué cambió su historia? El poder de su encuentro con Jesús. Eso fue lo que cambió su historia. Eso es lo que ha cambiado tu historia y lo que seguirá cambiando tu historia. En el libro de Efesios 1:7 ven lo que dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? En el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria.
La sangre de Cristo se derramó en su muerte para pago por nuestros pecados. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras fallas, nuestras faltas. Cuando Cristo entra en tu vida, cuando Cristo entró en tu vida, lo que fue una herida está por convertirse en testimonio. Lo que fue ruina, ahora Dios lo quiere usar de inspiración para otros. Este hombre, José Ovalle, no se avergüenza de lo que fue, sino que ahora es un testimonio poderoso de lo que Jesús puede hacer en la vida de un hombre. Tu historia no necesita ser perfecta, iglesia. Simplemente necesita ser contada. Habrá un valiente, una valiente, que a partir de este día, sin temor, pueda contar lo que Dios ha hecho en su vida. Sin temor pueda contar lo que Dios hizo en una sala médica. Sin temor pueda contar ese milagro financiero. Sin temor pueda contar cómo cuando estaba a punto de la perdición, Jesús trajo esperanza. No se trata de qué tan bonito puedes contar tu historia, sino que la cuentes. Quien va a tocar los corazones es Jesús. Tú solo tienes que contarla a tu manera, como puedas. Cuenta con otros tu historia. ¿Sabes? Esa es la mayor forma en la cual otros pueden venir aquí a la iglesia. Cuando tú le cuentas al vecino, cuando tú le cuentas a tu hermano lo que Jesús ha hecho en tu vida. Es lo más poderoso. Tal vez tú le dices, ven a la iglesia. Dios puede hacer algo en tu vida. Pero yo te quiero retar o quiero que cambies y le digas, ven a la iglesia. Mira lo que Dios hizo en mi vida, te lo quiero compartir y se lo cuentes. Mira lo que Dios sigue haciendo en mi vida, te lo quiero compartir y se lo cuentes. Y esa historia de lo que Jesús ha hecho en tu vida va a tener más impacto que el simplemente decirle, ven, Él puede hacer algo en tu vida. Punto número 2. El testimonio o tu testimonio conecta corazones. Tu testimonio tiene el poder de conectar corazones. Levanta la mano si alguna vez pensaste, ¿qué puede salir de mí? ¿Yo para qué puedo ser bueno? ¿Alguna vez alguien ha pensado eso? ¿Y yo para qué puedo ser bueno? ¿Y qué de bueno puede salir de mí? O tal vez has dicho, yo no tengo nada que contar. Ay, por favor, tienes algo que contar. La verdad es que cada persona tiene una historia de gracia. Cada persona tiene una historia en la cual Dios se manifestó y tú pudiste decir, solamente fue Dios. Aquí no fue ningún hombre, aquí solamente pudo ser Dios. Dios no necesita una biografía impresionante como las que tal vez has leído de los personajes importantes de la historia. Dios no necesita eso. Dios solo necesita un corazón dispuesto a hablar de cómo Él ha obrado en su vida. Es lo que necesita Dios. ¿Alguien aquí tiene algún testimonio de cómo Dios ha obrado en su vida en algún momento difícil? A ver. ¿Alguien que lo quiera compartir muy brevemente? ¿Que quiera pasar aquí al frente? Muy breve. Tal vez algún momento de enfermedad, de escasez. ¿Alguien? ¿Acá? Adelante. Nos va a compartir. Algo que ocurrió hace 2 años con mi hija. Sufrió, se enfermó, pasó muchas cosas que serían
más tiempo contando. Entonces yo estaba muy angustiada, pero dije, Señor, tu palabra dice que descansemos en ti, y yo confío en ti. Y la amiga que le comenté y me ayudó a orar es Martita. Oramos por ella. Y yo sentía que mi hija ya no vivía. Los médicos decían que ya iba a perder el conocimiento. La verdad, yo estaba muy angustiada, muy triste. Lloramos, ayunamos, y lo que los médicos dijeron que tenía un profeta me dijo, tu hija ya está sana, no te preocupes, Dios ya la sana. Porque ellos decían que ella no, jamás. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque ahora mi hija está bien, trabaja, sigue estudiando, terminó su carrera, terminó en su otra especialidad, y ahorita va a terminar otra y sigue estudiando. Entonces su cabecita está perfecta porque Dios nos ama. ¿Y ahora por qué estamos orando, tía? Y seguimos orando porque Dios ahora la traiga y llegue a los pies de Cristo. Y yo confío en Dios, porque también eso ya me lo confirmaron. No te preocupes, tú sigue orando, tú sigue creyendo en el Señor, que ya está aquí por fe. No dudes, no dudemos, hermanos, cuando tengamos así una desesperación, algo que sentimos que ya no es lo último, pero Dios tiene la respuesta perfecta. Y es el único que puede darnos salud, nos puede dar todo lo que pidas, dice, pero confiando y conforme al tiempo a Dios. Tampoco le podemos estar, claro, podemos estar pidiendo, exigiendo, no, pero Dios tiene sus tiempos y Él sabe cuándo. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios por la vida de Carmelita. Un testimonio a su hija Lina. En un momento en el que los médicos la daban por perdida, Dios tuvo la última palabra. ¿Tú tienes una historia así? Seguramente Dios ha orado alguna vez. Y hoy vamos a seguir orando y vamos a confiar en que una historia nueva se escribirá. Lina estará junto con nosotros adorando al Señor. Amén. Todos tenemos una historia. Salmo 107:2. Vean lo que dice. Dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Díganlo los redimidos de Jehová. Lo dice así. Díganlo los redimidos de Jehová. Cuando hablas lo que Dios hizo en ti, inspiras a otros a creer que Dios también puede hacerlo en ellos. Tu voz puede abrirle la puerta de esperanza a alguien que ya la había perdido. A alguien que tal vez ya esté perdiendo la esperanza. Tu voz, la historia de lo que Dios ha hecho en ti, puede traerle nuevamente esperanza. Y es lo que hemos hecho en hospitales y vemos cómo la gente nuevamente es llena de esperanza, de fe. Y es lo que vamos a hacer ahora que vayamos a hospitales, llevar esperanza. Compartir cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, cómo lo puede hacer en ellos también. Tu voz puede abrir la puerta de esperanza a alguien que ya la había cerrado. Punto número 3. Y esto es muy importante entenderlo. El poder de tu historia está en quien te encontró. El poder de tu historia está en quien te encontró. Yo quiero que entiendas algo. Tienes historias por contar. Esas historias van a ser de bendición. Pero quiero que tengamos claros que el protagonista de mi historia, el protagonista de tu historia, no eres tú, no soy yo. El protagonista es Jesús. Nosotros vivimos la historia, Él nos permite ver su gracia, Él nos permite ver su poder,
Pero esa historia, nosotros somos simplemente parte de esa historia. El protagonista siempre va a ser Jesús. El que se debe llevar la gloria es Jesús. El que va a hacer la obra en nosotros es Jesús. El que va a restaurarte es Jesús. El que va a traer esperanza es Jesús. El único que tiene poder para traer sanidad es Jesús. El único que abre puertas que ningún hombre cierra es Jesús. ¿Qué te quiero decir? Es muy bonito lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Es muy padre compartirlo. Hay historias increíbles como las que te conté. Hay historias impactantes como la de José Valle. Pero el protagonista siempre va a ser Jesús. En la Biblia, al iniciar este mensaje, estábamos leyendo de un hombre llamado Saulo, al cual Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, en las Escrituras, era un hombre de lo que se le llamaba en ese tiempo la élite religiosa. Un grupo selecto de personas que sabían mucho de las leyes y de la Escritura. Pablo, que en ese momento era Saulo, era parte de ese grupo. Saulo había sido instruido en la ley y la defendía celosamente. Él había sido instruido por Gamaliel, un erudito de las Escrituras. Saulo no era cualquier persona. Era una persona con poder, con influencia, con mucha inteligencia. Y Saulo creía que estaba luchando por su religión, que estaba luchando por Dios. Él sabía mucho de la ley, pero no había tenido un encuentro con el que escribió la ley, con el que inspiró la ley. Muchas veces podemos hablar de Dios. Hay cristianos defendiendo a Dios, defendiendo la sana doctrina, criticando a otros cristianos, pero no han tenido un encuentro real con Dios. No han tenido un encuentro con Dios. Saulo así estaba. Sus intenciones de perseguir a los cristianos dentro de su mente eran buenas. Saulo es un ejemplo de cómo Jesús, cuando se encuentra con una vida, la cambia por completo. Saulo tenía una historia oscura de perseguir a los cristianos. Saulo tenía una historia oscura de inclusive permitir que aquellos que proclamaban el nombre de Jesús fueran apedreados, fueran asesinados. Un hombre que creía servir a Dios, pero estaba ciego espiritualmente, hasta que una luz del cielo lo interrumpió, hasta que una luz lo deslumbró. Esa luz, cuando llegó a sus ojos, no solamente cambió su dirección, no solamente le estaba dejando ciego, sino que esa luz fue la que hizo que su propósito cambiara. Jesús, en ese momento, cuando se presentó a su vida, no solamente destruyó su pasado. Él hizo una pausa en la vida de Saulo, tomó ese pasado, tomó esa historia y le dio un nuevo sentido. Le dio propósito a la vida de Saulo. Y en el momento en el que Saulo es impactado por esa luz, en el momento en el que Saulo queda ciego y escucha la voz de Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento no solamente
estaba por pasar algo en la vida de Saulo, que le iba a regresar la vista física, sino que toda su vida por completo iba a cambiar. Saulo, de ser un perseguidor, ahora iba a ser llamado el predicador. No sé qué historia tengas tú, en la cual la gente te juzgaba o te catalogaba como el alcohólico, el perdedor, el sin futuro, el destructor de familias. La gente te pudo poner una etiqueta, la gente te quiso juzgar, pero Dios permitió. Dios tomó esa historia y ahora quiere darte un nuevo propósito. Donde la gente te decía el perdedor, ahora el Señor te llama victorioso. Donde la gente te catalogaba como un problema, ahora la gente te va a comenzar a llamar bendición. Donde la gente te catalogaba como alguien sin esperanza, ahora la gente va a decir: ¿dónde está aquella mujer que trae esperanza a su familia? ¿Dónde está aquel hombre que trae esperanza a su comunidad? Pablo, ¿por qué me persigues? Si yo tengo un propósito para tu vida, Pablo, ¿por qué caminas en tu voluntad? Si mi voluntad para tu vida es mucho mejor, es de mayor gloria, es de mayor gozo, es de paz. ¿Por qué te rehusas, Saulo? Así viene Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué te rehusas, Emiliano? ¿Por qué te rehusas, Maximino? ¿Por qué te rehusas, José? ¿Por qué te rehusas, Carmelita? Así llega Jesús a veces a nuestras vidas. Mi voluntad para ti es buena, es agradable, es perfecta. No te rehuses a mi voluntad. En el libro de Hechos 9:15, ve lo que se dijo de Saulo. Dice: el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. El Señor estaba mandando un mensajero a Saulo, no solamente para que Saulo recobrara la vista, sino para que él conociera su propósito. Este hombre que Dios envió para darle la noticia a Saulo, para que Saulo recobrara la vista, en ese momento iba luchando con su carne. Este hombre no quería darle el mensaje a Saulo porque sabía quién era. Este hombre no quería darle la noticia, pero cuando Dios le mostró lo que iba a hacer con la vida de ese hombre llamado Saulo, él quebrantó su yo y obedeció a Dios. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hoy yo vengo a decirte, iglesia, instrumento útil me eres. Hoy yo vengo a decirte, instrumento útil eres para Dios. Instrumento útil eres para Dios. Así como Saulo, tú también tienes una historia que Dios quiere usar como instrumento de gloria. Cuando compartes lo que Dios hizo en ti, el infierno pierde poder. Cuando compartas lo que Jesús ha hecho en tu vida y en tu familia, el cielo sigue ganando terreno. Más personas creen en Jesús, más personas le pueden dar gloria a Él. Instrumento útil eres para Dios.
instrumento útil somos para Dios. Quiero que vayamos cerrando, que escuches esta canción, una canción que habla de Saulo. Saulo, el perseguidor, al encontrarse con Jesús, ahora era Pablo, el apóstol, Pablo, el predicador, Pablo, el obrador de milagros, Pablo, el que traía esperanza, Pablo, el que levantaba discípulos, Pablo, el que levantaba comunidades, Pablo, el trastornador. Dios te está llamando. Dios te dio una historia. Dios no quiere que termines tu vida callado, callada. Dios te dice este día, instrumento útil me eres. Ponte de pie, iglesia, y vamos a juntos escuchar esta canción acerca de la vida de Saulo. Respiraba fuego. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tal vez tú como Saulo estás en este camino, pero sin dirección. Tal vez alguien que nos esté viendo por allá esté como Saulo en este caminar, pero sin una dirección. Tal vez has vivido a tu manera, creyendo que todo está bajo control, creyendo que puedes en tus fuerzas. Pero hoy Jesús te sale al encuentro, no para juzgarte, sino para decirte: yo soy Jesús, a quien tú has estado buscando sin saberlo. Yo le quiero decir a alguien que tal vez está ya viéndonos, o a alguien que no haya tomado esta decisión: si hoy quieres entregar tu vida a Él, si hoy quieres ser salvo, ahí donde nos estás viendo, aquí en tu lugar, repite junto conmigo esta oración y acompañemos juntos, iglesia, a quien por primera vez este día vaya a hacer esta oración. Repite junto conmigo ahí con tus ojos cerrados: Señor Jesús, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, mis errores, cambia mi historia y úsala para tu gloria. Desde hoy te reconozco a ti como mi Señor y Salvador. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por aquella persona que este día aquí, o que al escuchar ese mensaje decida entregarle su vida a Jesús. Pero hoy Dios también está activando en este lugar historias que van a traer libertad. Cierra tus ojos ahí. Si tú ya recibiste a Jesús, hoy Dios está preparándote. Hoy Dios está activando en ti historias. Está trayéndote a memoria historias que van a traer libertad a otros. Padre amado, Dios poderoso, oro por cada persona en este lugar. Espíritu Santo, despierta en cada uno de los que están aquí, de los que están ahí en la transmisión, el valor para contar su historia. Despierta en sus corazones la valentía para compartir su historia. Que tal vez habían callado por vergüenza al que dirán, ahora dales la autoridad para que compartan esa historia.
Que los que se sintieron indignos entiendan que ahora son historias escritas en el cielo, dignas de ser contadas. Padre, te pido que actives las voces, que se despierten los testimonios en toda esta comunidad. Padre, que levantes evangelistas, que levantes predicadores, que levantes voces que sin temor cuenten su historia. Que aquí levantes y pongas autoridad en mis hermanos para que ellos, al compartir su historia, otros quieran acercarse a la iglesia, otros quieran conocer de Jesús, otros comiencen a experimentar libertad. Amado Espíritu Santo, levanta hombres y mujeres valientes. Levanta hombres y mujeres que compartan lo que has hecho en sus vidas. Alguien durante la reunión, durante la alabanza, pudo experimentar lo que les comenté, tal vez aceite en sus manos, tal vez un polvo o escarcha en sus manos. No puedo afirmar que es de oro, pero algo brillante. Si eres alguien de ellos, pasa aquí al frente, por favor. Pasen acá. Pasa, Kevin. ¿Qué pasó en tus manos? Ok, escarcha. ¿Quién más? ¿Alguien más? Que le esté brotando escarcha, aceite. Pase. Pasa sin temor, hermano. Quiero orar por ustedes. ¡Wow! ¡Wow, pequeña! Escarcha con aceite. A ver. ¡Wow! ¿Y a Kevin le sigue brotando? Aquí más. ¡Wow! ¡Wow! Y te estás cubriendo el aceite, hermano. ¡Wow!